Muy buenos días, estamos iniciando ya este día de tribuna abierta. Este día miércoles estamos ya con nuevos invitados, con nueva información. Hoy en nuestro set de entrevistas tenemos a Rafael Lucero, él es coordinador de Pachacuti en la provincia de Chimborazo. Bienvenido, Rafael, un gusto contar con usted en tribuna abierta. Vamos a conversar, Rafael, un tema importante para las organizaciones políticas y para la ciudadanía en general, como es la ley humanitaria. ¿Cuál es su punto de vista como representante de un sector muy importante aquí en la provincia de Chimborazo? Bienvenido. Buenos días, licenciada Lourdes, gracias por la invitación. De igual manera, a la ciudadanía que está a la expectativa en este canal digital de Tribuna Abierta. Como siempre, estamos pendientes de la situación que acontece en el país. No, nos queda claro para todos los ecuatorianos queda claro que la única intención de este gobierno y de su grupo de 73 asambleístas que fueron que votaron por esta ley llamada humanitaria, la única intención es meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos para alimentar ya la muy al caída administración pública. Lo único que están haciendo es sacando plata de los bolsillos de los ecuatorianos para alimentar el gasto del Estado. Entonces, en este sentido, es muy preocupante esta ley. Tienen varias cosas que lo único que hace es, en vez de sacar adelante al pueblo ecuatoriano, en vez de sacar adelante a los ciudadanos que viven de día a día, hay que contemplar que no todos los ecuatorianos tienen sueldos básicos. Hay gente que vive al día y esa gente está muy preocupada, y los sueldos de los trabajadores que tienen sueldo hoy van a ser descontados. Está la ley ya por pasarse al veto presidencial. Entiendo que en nuestros días, antes de que se cumplan los 30 días de lo que determina la ley, el presidente vetará o se allanará la ley. Según el 24 de mayo ha dicho que va a vetar la ley en algunos puntos que él cree pertinente. Esperemos que pase a la asamblea y se pueda saber qué es lo que qué es lo que pasa con esta ley. ¿Cuál es la posición del movimiento Pachacuti? Y vemos que ha habido varias pronunciaciones por parte de organizaciones, por parte de algunos sectores, justamente contra esta ley, sobre todo en la parte laboral, que es donde afecta al sector trabajador, se dice. ¿Cuál es la posición? Incluso en algún momento un dirigente decía que se van a ir al paro. ¿Cuál es la posición de Pachacuti ante esta propuesta de paro incluso? Existe varias propuestas, varios planteamientos a nivel del análisis ya de la ley. Una de las principales propuestas que se está discutiendo al interno, no solo de Pachacuti, yo creo que al interno de las diferentes organizaciones políticas que están en sintonía con el pueblo, están de acuerdo y coordinando con la ciudadanía. Entonces, el tema de la movilización, eso no está descartado. Si bien es cierto, nosotros somos parte de una organización histórica y emblemática en el país como es la CONAIE y sus tres regionales. En ese sentido, nosotros estamos ahí coordinando con algunos compañeros a nivel nacional a fin de que se vaya tomando decisiones colectivas. No es para nada importante nosotros tomar decisiones unilaterales, sino necesitamos tomar decisiones colectivas. Si bien es cierto y existe varias focos de protesta a nivel del país, hay los profesores, hay los estudiantes, hay los trabajadores que ya están haciendo sus manifestaciones, que están en todo el derecho. Nosotros estamos solidarizándonos con ellos, de tal forma que se está analizando al interno de las organizaciones sociales y, por supuesto, con nuestras autoridades, con nuestros dirigentes a nivel de las provincias, a fin de ir tomando una decisión, cuál va a ser la alternativa. Esperamos, como decisión de la CONAIE, fue en un consejo de gobierno decidir mantenernos en aislamiento hasta el 30 de mayo. Entendemos que a partir del 30 de mayo se volverá a reunir y se evaluará, y desde ese momento se sabrá cuál va a ser el accionar de tanto la organización social, nosotros como Pachacuti, que somos parte de la CONAIE y siempre estamos coordinando actividades tanto sociales como propuestas de reformas de leyes, etcétera, etcétera, a fin de poder sintonizarnos con el pueblo ecuatoriano.
Rafael, un tema importante que se ha dado incluso en estos días al inicio de esta semana es un plantón por la zonal que se quiere llevar a Tungurahua. Claro que la gobernadora ha ratificado, tanto la gobernadora como el director ya designado del Ministerio del Ambiente y Agua, han ratificado que la zonal se quedará aquí en Riobamba. ¿Cuál es la posición? Ustedes saben que la mayoría de gente que usan estos dos ministerios es la gente de los sectores rurales del campo, sobre todo de la Secretaría del Agua. ¿Cómo ustedes también, a través de sus asambleístas, incluso tanto de Pachacutic, aunque de Chimborazo ni nos acordamos quiénes son porque no han hecho una labor donde ayuden a esta provincia, pero ¿cuál es la posición del movimiento? ¿Ustedes también se unen a este reclamo? Porque vemos que cada vez y cuando la provincia de Chimborazo es afectada por el cambio de zonales a otra provincia. Más allá de como movimiento, yo creo que como ciudadano chimboracense rechazamos esta intención de los gobiernos de llevarse a todo centralizar en la cabecera zonal de Tungurahua, porque hay que entender, estos son costos que no son de ahora, son costos que han venido arrastrándose desde a partir de la aprobación de la nueva constitución. Ahí se aprobó el tema de la redistribución y planificación del Estado. Entonces, a partir de eso, las EMPLADES en ese entonces las EMPLADES lo que hizo es zonificar al Ecuador, zonificar en 9 zonas, y por supuesto nosotros somos de la zona 3, y dentro de eso está la zona, la cabecera de la zona, que es Tungurahua y por supuesto Ambato. Entonces, en ese sentido, nosotros creo que es necesario, hay un llamado, más allá de los de la unidad, un llamado a los asambleístas, a los 4 asambleístas. Esto es a través de ley el tema de la zonificación. Entonces, ¿qué hacen los asambleístas, los 4 asambleístas, que no plantean el tema del reclamo en donde se tiene que plantear en la Asamblea Nacional, a fin de que se vaya planteando una reforma al plan a la ley de planificación? Ahí se tiene que pelear. Y por supuesto, la lucha social también aquí en Chimborazo. Yo creo que es importante los plantones que están haciendo algunas autoridades a la cabeza. Es decir, ahí nosotros también estamos apoyaremos en lo que sea necesario, siempre en cuando sea para el beneficio del pueblo chimboracense, siempre en cuando no sea un tema de parecer figuras políticas, de decir vamos a hacer este otro, sino al contrario, creo que es un momento hacer un llamado al pueblo de Chimborazo, decirle, vea Lourdes, ni siquiera la pandemia, ni los cientos de muertos que existen en Chimborazo, ni los cientos de infectados por el coronavirus ha logrado unir a los chimboracenses, ni a las autoridades. Y entonces existe una discrepancia interna entre las autoridades, no ha habido una unidad clara. Entonces aparecen personas defendiendo esta tesis. Estamos de acuerdo que se tiene que mantener en Chimborazo, en Riobamba, la dirección zonal del ministerio, porque se está fusionando el Ministerio de Ambiente con la Secretaría de Aguas. Entonces tenemos entendido que hasta el mes de julio ya se terminaría fusionando el ministerio y ya pasaría a ser oficinas zonales del Ministerio de Ambiente y Aguas. Entonces, en ese sentido, aspiramos que esta realidad no sea solamente engaño, sino al contrario, que se quede. Y estaremos pendientes también de cómo va aconteciendo. Pero repito, esto es un tema de ley y eso se tiene que atacar en la ley. Es preocupante, como usted lo ha dicho, no sabemos si los asambleístas viven o no viven. Sabemos que en esta última ley humanitaria que ha causado el rechazo total de los ecuatorianos y de manera especial en Chimborazo, 3 de los asambleístas votaron a favor, 3 de los asambleístas. Sin embargo, aparece un asambleísta de un partido político diciendo que se retracta la ley, que no ha sabido que aprueba. Discúlpenme, ¿qué hacen ahí entonces? ¿Qué hacen si no saben que aprueban? ¿Qué hacen con su equipo de asesores? Discúlpenme, eso no lo hacemos un ciudadano común y corriente. Entonces, en ese sentido, rechazo total, y ese es un tema de los asambleístas. Yo creo que si queremos que se retornen las instituciones que se han llevado a Tungurahua, si queremos que sea real, el 100% real, que se quede los compañeros, se quede las instituciones, es momento de que los asambleístas, junto con las autoridades, las fuerzas vivas de Chimborazo, se unan y definan una propuesta
y un rechazo total. De manera que esto haga obedecer al Estado, haga obedecer al presidente, haga obedecer a la Secretaría de Planificación, de tal forma que esto se pueda trabajar de manera conjunta. Pero si hacemos solamente unos reclaman, otros no reclaman, y donde se tiene que tomar decisiones políticas a fin de que se mantenga el derecho de la provincia de Chimborazo, es en la asamblea, y ahí es un llamado a los asambleístas. Este es trabajo de los asambleístas, de los 4 asambleístas, que tienen que ellos plantear propuestas en beneficio de la provincia de Chimborazo, y no solamente allanarse a las mayorías y minorías dentro de la asamblea, y lo único que han hecho es hacer daño. Entonces, repito, si queremos, y el planteamiento desde nosotros, más allá de que partido político, yo creo que aquí, dejando a un lado como movimiento, es necesario, como ciudadano chimboracense, plantear de que las instituciones se queden en la provincia de Chimborazo, pero de manera real, no de manera esporádica, exigiendo y quedándonos quietos ya a pasar el tiempo. Rafael, si bien es cierto, estamos en una crisis sanitaria, estamos incluso en una crisis económica que se nos avecina ya de a poco y ya lo estamos sintiendo, pero no es menos cierto de que también el proceso electoral se viene, ¿no? ¿Cómo cree usted el manejo de este proceso electoral que se llevará a cabo luego de estas 2 crisis que le he mencionado? Muy difícil realmente quienes vayan a postularse ahí. Mire, a principios de este año fue aprobado en la Asamblea las reformas al Código de la Democracia. A partir de eso, el Consejo Nacional Electoral ha venido ya haciendo la planificación. Esto está ya aprobado, el presupuesto de elecciones, simplemente que no lo hacen público porque existe un rechazo de la ciudadanía y una exigencia del pueblo de decir que no se gaste tanto recurso en el tema del proceso electoral. Está ya aprobado la planificación electoral en el Consejo Nacional. Tal es el caso que ya existe un reglamento, un calendario de elecciones. Actualmente están ya en el proceso preelectoral, que es porque un calendario de elecciones tiene preelectoral, electoral y postelectoral. Entonces, en ese sentido, ahorita están en el tema preelectoral, ya en el tema de cambio de domicilio a través de las páginas virtuales. No sé hasta cuándo se pueda hacer efectivo el tema de este trabajo virtual del cambio de domicilios. Pero a partir del 18, si no me equivoco, a partir del 19 de junio, ya viene el calendario electoral. El 19 de junio será la lectura ya de los registros electorales o padrones electorales comúnmente llamados a las organizaciones políticas. Esto será hasta el 16 de agosto, donde será el cierre del padrón electoral. Y así sucesivamente está aprobado. Entonces, existe en este momento de crisis de la pandemia, de crisis de salud, de crisis económica, de crisis social, de crisis política en el Ecuador, existe el trabajo que está haciendo el CNE planificado, muchos de ellos coordinando con autoridades, muchas de ellas sin coordinar con las organizaciones sociales, peor con las organizaciones políticas y peor con el pueblo ecuatoriano. Entonces, en este sentido, a nosotros lo que nos ha quedado es estar pendientes de las resoluciones que va adoptando el Consejo Nacional Electoral en este caminar del proceso electoral del 2021. Estamos pendientes de lo que va pasando, estamos pendientes de qué forma van aprobando los reglamentos de elecciones, ya con la nueva norma legal que es el Código de la Democracia, estamos pendientes de cómo se va a ir trabajando. Entonces, en ese sentido, ha habido discusiones. Personalmente he estado participando dentro de los consejos consultivos que lo hacen a nivel nacional, porque aquí en la provincia no nos han dicho ni siquiera, vean, ya está aprobado el calendario electoral. No sé si usted lo sabe, pero ya está aprobado el calendario electoral. Justamente le iba a decir eso, Rafael, de que se desconoce realmente en la provincia, tal vez ha sido porque se ha dado prioridad exclusiva al tema de la pandemia, pero se desconoce lo que usted dice, un cronograma electoral, pues no hemos hablado al respecto nada de esto. Pero sí es necesario, gracias por la información, porque ¿cómo se puede trabajar con un cronograma electoral y sin tomar en cuenta a los protagonistas, que son los partidos políticos, los movimientos, etcétera, etcétera?
Así es, nosotros, repito, gracias al movimiento Pachacutic a nivel nacional, siendo parte del Tribunal Electoral a nivel del país, de Pachacuti, he estado participando en unas 2 consejos consultivos que han llamado el Consejo Nacional Electoral, entre ellos para aprobar varias normas y ir estudiando los borradores de los reglamentos. Pues en ese sentido, por eso es que estamos en conocimiento y creo que es un deber de quienes hacemos la dirigencia de la crisis social, la crisis de salud. Existen compañeros y compañeras que ahí hemos tenido que dividir funciones, hemos tenido que dividir acciones. Hemos dicho, a ver, con los compañeros que son dirigentes de las organizaciones sociales, apoyen en el tema de la solidaridad, de la campaña del trueque solidario. Ahí tenemos compañeros y compañeras que están coordinando con la Ecuarunari, con la CONAIE, con los diferentes sectores, autoridades de nuestro movimiento que están a la mano trabajando con el pueblo, mientras tampoco nosotros podemos descuidarnos de un proceso electoral que está en camino. Creo que también es una responsabilidad porque eso no se ha parado, eso sigue en pie. Tal es el caso que el 7 de febrero del próximo año estaremos eligiendo ya al presidente, asambleísta, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales. Entonces, miren, el calendario electoral está corriendo el calendario electoral y en ese sentido nosotros estamos muy al pendiente. Quien habla como coordinador provincial he estado pendiente de la situación y por eso hago eco de mi malestar. Decir que en Chimborazo no nos han dicho, vea, siquiera instalemos en una reunión virtual para informar qué es lo que está pasando. Entonces, existe un calendario electoral, ya está aprobado el calendario electoral. Claro que existe sugerencias y planteamientos de que se reduzca el calendario electoral, de que no sean las inscripciones de candidatos según el calendario electoral que hasta el día de hoy está en vigencia, porque no se sabe mañana, porque existen propuestas de que se reduzca. A partir del 18 de septiembre ya iniciaremos inscribiendo candidatos a las elecciones políticas. Entonces, mire, estamos junio, julio, agosto, a 3 meses de comenzar a inscribir candidatos. A 3 meses, Lourdes y amigos televidentes, de inscribir candidatos desde el 7 de octubre. Entonces, el calendario electoral está corriendo. Y sin embargo, nos tiene el gobierno nos tiene enfocados en la crisis, nos tiene de cuarentena en cuarentena, de impuesto tras impuesto. No ha habido una luz clara en el país para enfrentarnos. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros en este sentido? Que el gobierno está tratando de desviar la atención hacia el proceso electoral. Entonces nosotros, con la responsabilidad que nos caracterizamos, estamos dependientes de lo que está pasando y repito, sin descuidar lo que pasa en el país, lo que pasa en nuestra provincia, y ahí nosotros hemos hecho que nuestros compañeros que son dirigentes sociales estén trabajando en el tema social y nosotros que somos dirigentes del movimiento Pachacuti estamos pendientes en el proceso electoral. Rafael, usted sabe que una característica de nuestro medio es exactamente transmitir la opinión que nos hacen en nuestra página nuestros seguidores. Tal es así que le voy a empezar a hacer una pregunta. ¿El asambleísta Corozo es de las filas de Pachacuti o de qué movimiento es? Mire, en el año 2017 Pachacuti dio por terminado legalmente una alianza, pero manos obscuras de quienes manejaban en ese entonces el Consejo Nacional Electoral, junto a quien dirigía el país, lo que hizo es robarnos la participación electoral y dar legalidad a un supuesto acuerdo político entre el movimiento Minga y Alianza País, en ese entonces que ya estuvo en formación el movimiento. Claro, legalmente el señor asambleísta Corozo es asambleísta legalmente. Si vamos al CNE, es asambleísta de Pachacuti, pero ya saben a dónde está trabajando. Entonces, en ese sentido, él no es del movimiento, él no es nuestro representante en la asamblea. Nosotros en Chimborazo no tenemos participantes. Decir que ahí la compañera alterna del asambleísta Corozo está exigiendo su alternabilidad. Ni siquiera eso le da de género. O sea, no existe la participación de la alterna. Ha sido utilizada en el tema electoral y ella ha venido, ha conversado con nosotros, ha conversado con los dirigentes de las organizaciones sociales, a que exijamos de que se le dé la alternabilidad. Este señor Corozo que no hace absolutamente nada, lo único que hace es tramitar puestos para sus amigos. Eso a su debido momento también daremos a conocer, tramitar puestos para sus amigos. Y ahora,
después que da un voto, decir que se retracta, que no ha sabido qué es lo que aprueba, discúlpenme. Entonces creo que le quedó el puesto de asambleísta demasiado grande. El señor Corozo no es de las filas de Pachacuti, simplemente él está ahí calentando el puesto y no sé si a quién representa, pero no creemos que no representa ni a Pachacuti, peor a las provincias de Chimborazo. Entonces, vale preguntarle al momento, Rafael, ¿cuál fue la posición del bloque de Pachacuti en la Asamblea en cuanto a la votación de la ley humanitaria? Antes, apenas el presidente Lenín Moreno presentó el proyecto de ley humanitaria, los dirigentes de Pachacuti junto con los 5 asambleístas, ahí hay que aclarar que los 5 asambleístas se trabajó en las propuestas de ley, en la modificación al proyecto de ley, donde se planteó el tema que sacó, el presidente sacó el tema de los aportes voluntarios, eliminó porque ahí había una propuesta desde Pachacuti hacer que se hagan los aportes voluntarios en base a una tabla de sueldos, ¿no? Es decir, el que gana más de el jerárquico superior. ¿Quién es el jerárquico superior? Son los directores departamentales, de ahí para arriba ganan casi $3,000 mensuales. Dijimos, listo, ellos desde ahí desde esa escala se puede plantear el tema del aporte voluntario. Se dijo el tema de renegociación de la deuda, que no se lo pague, que no solamente se le renegocie el tema de los intereses, sino que se pague también el tema no se pague los intereses como está actual, sino que hay una reducción de la tasa de interés. Y así hubo varias propuestas que se planteó. Pero como usted sabe cómo funciona la Asamblea, sabe cómo funciona la Asamblea, existen mayorías y minorías, y ahí existe 4 de los compañeros asambleístas de Pachacuti que votaron en contra de la ley, y uno votó a favor de la ley, y ahí al interno del movimiento se ha estado trabajando en algunos temas de sanciones respectivas, y esperamos que en esos próximos días se dé a conocer qué es lo que pasa con el asambleísta Eddie Peñafiel, que votó a favor de la ley. Nosotros primero dar el ánimo respectivo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a los chimboracenses, a decir sigamos adelante. La única forma de salir de esta pandemia, de esta crisis social, de esta crisis económica, de esta crisis política, de esta crisis sanitaria, es con la fuerza necesaria y salir adelante. Decirles a ustedes que Dios les bendiga y estaremos pendientes de seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias.